Vamos a hacer un viaje en el tiempo, donde nos encontraremos con Pedro, ese centrado cavernícola que intenta conseguir luz para la noche prendiendo una fogata. No parece una tarea sencilla, lo que no sabe es que caído del cielo llegará la tan anhelada ayuda que le abrirá las puertas a un nuevo mundo lleno de posibilidades. Un mundo donde podemos usar la fuerza del viento, donde podemos aprovechar el sol y donde la más pequeña unidad de materia puede liberar todo su potencial, donde todos tienen su pequeño rayo en casa. Lastimosamente, Pedro aún no puede vivir esta época. Computadores, celulares, bombillas, neveras, microondas y muchos más aparatos que funcionan con electricidad. A diferencia del personaje anterior, me atrevería a decir que todos aquí ya hemos normalizado los atajos que nos ha dado la energía eléctrica. Pero como acabamos de ver, sin ella las cosas serían algo más difíciles y complicadas. Por eso hemos aumentado nuestros esfuerzos en intentar dárselo a todo el mundo. Pero a pesar de los avances, hay sectores que no pueden tener un acceso ilimitado a la misma. Pero antes de hablar de estos sectores, hablemos un poco de dónde el ser humano ha tenido que comenzar para tener esta normalidad con la que contamos hoy en día. El primero de nuestra larga lista es Tales de Mileto, que por el auge de la época de la observación, el razonamiento del porqué de las cosas, llegó a descubrir y sin saberlo la energía estática, haciendo pruebas con un ámbar. Pero dadas las impediciones de la época, Tales no llegó a comprender las causas de su descubrimiento ni las consecuencias que éste iba a tener en un futuro. Nuestro segundo candidato es William Gilbert, que en el año 1600 después de Cristo llegó a la conclusión de que los objetos se podían atraer unos a otros mediante la fricción, y de ahí tuvo la idea de crear el primer modelo de electroscopio, la clasificación de materiales como conductores o aislantes. Otros científicos importantes como Benjamin Franklin, Alexandro Volta o Marie Ampère y sus descubrimientos y creaciones como los pararrayos, la batería y los campos eléctricos son otros grandes pasos que ha tenido que dar la tecnología y la electricidad para poder llegar a la normalidad que hoy tenemos. Pero pasemos a dos grandes en estos campos, como lo son Alva Edison y Nikola Tesla. Edison, con su invención de la bombilla y su corriente continua, y Tesla, con su corriente alterna y sus primeros diseños de un motor eléctrico, fueron los que dieron paso a la segunda revolución industrial, al facilitar y agrandar procesos hechos por industrias. Pero ustedes dirán, ¿para qué les cuento todo esto? Y viéndolo desde una perspectiva más alejada, estas grandes figuras tenían una misma motivación, y es la de solucionar un mismo problema. Así sea el hecho de aprender, experimentar o facilitarnos las cosas, estos estudios han permitido grandes avances como países completamente iluminados, carros totalmente eléctricos o el mismo desarrollo de las sociedades. Pero aquí es la pregunta que deberíamos tener, y es ¿por qué no podemos afirmar que en todo el mundo contamos con estas ventajas de la tecnología? ¿Y qué puntos de vista deberíamos tener en común para darle una solución efectiva a estas necesidades? Pasaremos a hacer una breve explicación de algunas energías limpias y de algunas de sus ventajas y sus desventajas. Energía nuclear. Es energía liberada al producir reacciones nucleares. Se da en los núcleos de algunos isótopos, entre los más comunes están el uranio, el deuterio-tritio, el torio, el plutonio, el estroncio o el polonio. Las ventajas serían una gran cantidad de electricidad generada gracias a estas reacciones nucleares, que no genera gases de efecto invernadero como lo serían dióxido de carbono o nitrógeno, y que daña menos el medio ambiente, ya que además de no generar gases de efecto invernadero, reduce el gasto de combustibles fósiles. Desventajas serían desechos radiactivos que pueden generar otros problemas en el medio ambiente, accidentes nucleares como se han visto a lo largo de la historia, y un coste muy alto al producir las centrales nucleares. La energía termoeléctrica tenemos que se produce a partir de calentar agua hasta que ésta se evapora, y el vapor de agua hace que una turbina comience a girar. Esto mueve un alternador que produce la corriente eléctrica. Las ventajas de esta energía termoeléctrica es que no depende del clima, ya que no necesita una gran cantidad para producir la electricidad. Menor emisión de contaminantes, ya que lo que vemos que sale de una planta de termoeléctrica no es humo sino vapor de agua. Y la construcción de la planta es económica en comparación a algunas otras plantas de electricidad. Desventajas serían que se limita su uso por la duración de las reservas de combustibles, ya que necesita combustibles fósiles y, como sabemos, estas se pueden llegar a agotar.
Es un rendimiento bajo, ya que solamente un 30 a 40% de la energía que se libera se convierte en electricidad. Y por último sería que afecta el ambiente local, ya que podría generar un cambio en el clima gracias a todo el vapor de agua que se libera. Energía solar. Tenemos que es energía generada por el sol que llega a la Tierra a través de radiaciones. Estas radiaciones se captan en unas celdas fotovoltaicas y allí se transforman en corriente eléctrica. Las ventajas: tenemos fuente de energía inagotable, ya que se genera a partir del sol, es muy limpia y silenciosa, y esto hace que se pueda implementar en cualquier parte, hasta su propia vivienda, y tiene un mantenimiento sencillo y muy barato. Es una inversión que se recupera, puede que haya que esperar unos 10 años, pero al final siempre se va a recuperar la inversión que se hizo al implementar estos paneles solares. Las desventajas: el coste de instalación es muy alto, depende del clima, ya que si no se tiene una buena cantidad de luz solar puede que se genere menos cantidad de electricidad. Además de que requiere grandes extensiones de tierra si lo que se quiere es generar una gran cantidad de electricidad con este tipo de energía. Energía eólica. Tenemos la energía cinética del viento. Esto hace que las aspas de un aerogenerador se muevan y pongan en funcionamiento una turbina, la cual produce la corriente eléctrica. ¿Qué ventajas tenemos en esta energía? Es una energía renovable y limpia. Es autóctona, o sea que se puede implementar en casi cualquier parte del mundo. Adaptable a cualquier sitio, ya que se puede implementar en un sitio que no sea destinado para alguna otra cosa, como lo sería ambientes desérticos. Una rápida instalación en comparación a otras energías, y es una energía muy barata. Las desventajas serían dependencia del clima, ya que depende de la gran cantidad de aire que se tenga. La velocidad no puede exceder un límite, ya que si la velocidad del aire excede un límite puede llegar a dañar los generadores. Necesita líneas de alta tensión para poder pasar la corriente eléctrica, y requiere grandes extensiones de tierras para poder ser implementada. Energía hidroeléctrica. Tenemos una gran cantidad de agua acumulada en una represa para luego dejarla caer sobre una turbina, haciéndola girar y que esto produzca electricidad gracias a unos generadores. Ventajas: es flexible, podemos hacer que sea mayor o menor la cantidad de electricidad que queremos que se genere. Es una energía limpia, ya que no genera ningún desecho. Además de que es segura, pues los escapes de agua son muy pocos probables por las medidas de seguridad que se toman. Desventajas: tiene efectos medioambientales como afectar el cauce de un río o inundar otras zonas del ambiente. Esto genera cambios en la flora y en la fauna. Coste alto de construcción de la planta, puede que luego se tenga un mantenimiento barato, pero al construirla se tiene un coste muy alto. Depende del ambiente, depende de las lluvias o de la sequía que haya para poder generar su energía. Enfocándonos en Colombia, que tiene un gran potencial para las energías tanto no renovables como las renovables, y enfocándonos en estas últimas, en dos específicamente, para la solar por encontrarse en la línea ecuatorial y tener durante todo el año radiación solar, y en la segunda, la eólica, por encontrarse entre dos océanos, y esto significar mucho viento que puede alimentar a aerogeneradores. Bueno, aquí tenemos el diagrama circular de la producción energética en Colombia. Podemos ver que el 70% corresponde a hidroeléctricas, el 29% a termoeléctricas y solo el 1% a otros tipos de energía, los cuales son eólica, solar y de biomasa. Aquí podemos ver un ejemplo de energía solar en Colombia, que fue en el 2020. Se inauguró esta planta de energía solar en el Cesar por parte de la empresa italiana Enel Green Power, que representa el 80% de la generación solar en Colombia. Bueno, aparte de este proyecto, hay otros más en estado maduro que ya están funcionando. De hecho, el año pasado también se inauguraron, que fue uno en el Espinal y otro en Valle del Cauca, ambos encargados de la misma empresa llamada Celsia. Y hay muchos más en vía de desarrollo todavía, en proyección, de tanto de energía eólica como solar. Entonces vemos que Colombia está haciendo un gran esfuerzo por reemplazar sus energías a unas más limpias. Pese al gran potencial energético de Colombia, hay algunas poblaciones que no tienen acceso todo el día a la energía eléctrica, como podemos ver en el mapa de la derecha. Los puntitos
azules representan las poblaciones que no tienen acceso todo el día a la electricidad. El caso más preocupante es el de Sipí, Chocó, que solamente tiene acceso a la energía eléctrica por 5 horas al día. Vemos que la región pacífica es la más afectada de todas y está teniendo un gran potencial para la energía eólica. Pero también vemos otras regiones como el Amazonas, Guaviare, Bichada, que son como zonas más bien alejadas, que no tienen todo el día acceso a la energía eléctrica. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque Colombia es un país aún en vía de desarrollo y por ende es absurdo compararnos con países ya desarrollados que tienen una infraestructura eléctrica muy sólida y total cobertura en el territorio. Y también la corrupción puede afectar directa o indirectamente en estas situaciones. El sector agrícola es de vital importancia y de gran peso económico en Colombia. Estamos hablando que en 2016 se hizo un estudio. 7,1 millones de hectáreas pertenecen a la agricultura y el 14% del PIB depende de estas mismas prácticas. A pesar de todo esto, tenemos casos como el de la hormiga Putumayo, el cual presenta veredas que no tienen conexión eléctrica y las que tienen dependen de ACPM o petrodiesel. Esto muchas veces genera apagones, cortos y en general grandes lapsos de tiempo sin servicio eléctrico. Esto afecta, ejemplo pues, a panoramas de empresas como por ejemplo una productora de panela, la cual sirve como oficio para personas que están dejando los cultivos ilícitos de coca para tener un sustento económico viable. Pero sin electricidad, a las 3 de la mañana están trabajando a oscuras y sin la suficiente maquinaria para funcionar. Es un caso grave, ya que el Banco Mundial habla de que el 30% de la electricidad se la lleva a la agricultura. Pero, caso contrario, en Colombia, esta solo pertenece al 4% de la electricidad, la cual lleva el sector de la agricultura. Así que acá no solo estamos tocando un problema meramente individual ni de calidad de vida digna. Estamos viendo cómo la falta de electricidad puede truncar proyectos y el avance de la economía e incluso procesos sociales, ya que, por ejemplo, retomando el caso de la panela, estos eran propios del proyecto de sustitución de plantaciones ilícitas. Como ya lo han resaltado mis compañeros, el sector agrícola es un sector de producción muy importante para Colombia. Tal es el caso que, según datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura en su portal Agronet, en Nariño, para 2017, hubo 225.208 hectáreas de área cosechada, así como en el departamento del Chocó hubo 79.918 hectáreas de área cosechada también para 2017. Tristemente, en Nariño 600 zonas rurales no se encuentran conectadas al suministro eléctrico, así como en el Chocó 500 áreas rurales no se encuentran conectadas tampoco al fluido eléctrico. En total en Colombia tenemos 1.710 zonas rurales que no están conectadas actualmente al flujo eléctrico, localidades donde se desarrolla la producción agrícola que para día de hoy, según datos del DANE, representa el 7% de nuestro PIB nacional. Nosotros somos el equipo 12 representando el reto número 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Muchas gracias y buen día.